Sabambai, señor, por el programa cotidiano Guajira, ¿va? Atorando, hermano, fuera. Va, ya ese Hina, Peina, Roy de Video Base Congregación. Remanente de Israel que guapen en Manguecoyo. Ellos FM ya vuelta a Penero Basan. Pero Beteba Bella. Ah, que tú ese. Ya en edición número 120. Caisa Torá. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Feice que me ponía en el programa. Fuerza, ánimo que lo mitad. Ya que me fui a Zapucaya. Moviva ya huerera. Ya Shua Kamashia. Era en oye, te imaginas ya de Pumburipo Peguama 595985162 Eso, era así, oje, no y lo mitad. Algunos niña entiende. Otro boula y pregunta, ¿cuál ya responde paite? Otro yura evidencia, ya me embaite, eso cuál la prueba. Sí, peco que bella, Trinidad es igual, mía la, más por inventar que la bautismo en el nombre del Padre y Espíritu Santo ya enviamos a su escuela. La evidencia del Mateo hebreo de Shentop, la anda y por hija, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Mateo 28:19, en el Evangelio de Mateo hebreo de Shentop. En esa copia no hay también, ya enviamos ahí. El documento también donde no figura Juan 5:10. Primera de Juan 5, 7, 8, como está en la Reina Valera, ya enviamos ahí, la Biblia griega, Dorecoiuga, el verbo, el Padre y el Espíritu son uno solo, Daiporiuga, ya enviamos ahí. Sí, ya repetí, lo mitad porque ya ni por hoy nada, el lunes a viernes ya en el programa lo mitad, ya recó la evidencia. Sí, a enviarte en grupo de Curiupea. Sí, Arecoy, Cucuba, la documento. No sé ti fragmento, la prueba de donde, por qué la Iglesia Católica prohíbe usar el nombre de YHWH, Yahweh, Hinabea, Yud, Hei, Bat, Hei. Arecoy, la evidencia. Acuerdo prohibía, claro. Pátina muy te carta, o no hay que ir. Ya le copaité, ya enviata, eso para ti fragmento y ven en grupo de ajupiguri. Arecola completo la documento. Ya le copaité. Muy bien, más 595-985-162-975, Samio. Para la el número. Peyubreseamos la oración, ya seguí ya orajina, ayuno, y vigilia, pregunta bíblica, sí, ya respondés, está y te iba lo mitame ahí, ya ayudá. Pregunta pero que hacemos acerca de tema con semana beñeñe por imagina capítulo 3 de Efesios lo mitad. Ani pero que allí se pregunta haga capítulo 2 peguare, si no ya huevita capítulo 3 verso 14 y ella ha esa con semana. Ya continúa ahí vea. Ya responde, ya no tapara lo mitad me pequeña no está en vivo y en directo. Eso era. Con el programa Facebook wow y el de audio. El corto. Pango tante donde haya pero y cotaina. Pango se ha experimentado y no puede ver yo pude de parte de aviación y catuye po con WhatsApp ira catuye po ti programa tipo radio ira por el cual sin que no estaba en sala ese hermoso semblante. Allá poda y nada ya preparaba y no a nivel ya fui no ya ponte ese día amistad pues anga ya puedo ver la programa por Facebook. UPB pende avisada las notificaciones. Emilio Vázquez está transmitiendo audio en vivo, audio de la tipo radio allá por 6 web. Pero hay catuta ya por preguntas ahí web. Al toque, pues verdad, él anotado la pregunta y nada, ya responden. O si no, pejando para la programa, Pepe Bulli la pregunta, para es diferente. Oye, el tema. Y esa a mí, muy chiquita, sí.
Aguille, Pastor Sergio, debes a escuela de familia, bebé, me involucrado, vea con trabajo, con tarea, bebé, peña turnago ese, coca, hija tora, peña pola YouTube, maraja, peña pola audio ahí. Aguille, bebé, maraja, ya voy a meter tapendero a samba de tepona. Además, lo mitad me invito a visitar, a ver, la página de Congregación Betel, bebé, ñande ahí, no, Pastor Sergio Congregación, ve visita mina, ya puedo, yo eso la mitad, ve que bebe, acá se me pendecer, acá pende ofrenda a mí, ve ayudar, ve y supe, pero Casemiro se ayuda y se, bebe guata, el tema, ahora ayudado y ella, es más, ya, niño putimo, vamos, va con yeguata, Aguille, Pastor Sergio, sí, a Shagora Hati, enlace o muy bebé Facebook, Ustedes de ellos, pues, y que YouTube es en tu paiteta o invite la prédica de Efesios, será. ¿Qué capo será? Yo al este con tipo la. Se pañeza llama ahí, ¿no? Aku, tengo mi riguazú, iñacata, a veces llegó golpear a mua, iñaca me ocaruye ir a mua, por de vela, a yo pula ese teclas en la computadora, Tic, 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 de va oye pisa pa ese a veces que la nunca anda tía terminaba de escritura no ahí como papá va ya papá tengo ese ahí a ver no ya está ya no oye te imaginas 314 edición número 120 y aquí de la mina bueno oí preguntas oye, pues lo mitago apóstol Pablo en 3:14 y un lado, o surgí pregunta, claro. La pregunta era, el apóstol Pablo en 3:14 dobla rodilla y ora al Padre. Según usted, y lo mita, solamente hay que adorar al Padre, pero no explicó si debemos también de orar al Hijo o solamente al Padre. Aunque tenemos evidencia bíblica de que muchos doblaban rodillas ante el Hijo y lo adoraban según la Reina Valera, como también hay evidencia en Hechos 1:24 que se ora también al Hijo. Jaque vea. A revisar para con algo, pero nada que ver. O sea, hay un problema. Si la de guiata o la Reina Valera, rente, jalan de ella como hay la de comparación textual escritural con la versión más original, más actualizada, entonces de cañita. Uperaña de Yareco, a ver unos cuantos versiones que tú a ver ya se está de la duda. Sí, ambos claro, donde topamos, hay evidencia, dentro del mandamiento donde hay uno que también se le tiene que adorar al Hijo, ¿verdad? Algunos versículos bíblicos, pero allá forman la comparación. Y nadie le estaba, solamente el Reina Valera veo muy upea, lastimosamente ellos usan la palabra adorar allí. Upea la palabra. O sea, de mañana en el texto más original inclusive, y mañana en el texto hebreo, no habla de que ellos le adoraban a Yeshua. Pero la Reina Valera, Biblia latinoamericana, para topar sí, porque afuera o validarse la adoración al Hijo. Es más, a topar 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes la, oye, traducido, hoy vaya la traducción, o sea. Lastimosamente, eso, 6 partes principales están mal traducido. Entonces, tengo lo mitad por ando que ser la olla pita bala y Biblia, va a ser yo NBI.
Nueva versión internacional lo mobosea lo mitad. Se digo da lo mitad me curipe mombo si no la pe cambiata no la y ya no pm la pe hopitíramo. Pe yo la versión israelita nazarena ya que está un poco más acercado al original. Digo otro oía tú no ve nuevo mundo y co vetan de sí. El nuevo mundo me va a andar mejor que la nueva versión internacional, sí, la realata donde hay que ella hará más. Se ocupa botaina. De botaina donde casi por lado. Traducción del nuevo mundo. Lo mismo de español o guaraní. Va a faltarse a ver a completar más, a la cantidad de Biblia, ya pues la comparación. Hay una aplicación ahí. Y cuál se ya escribía. Eastward. Pero vemos y parte la Biblia de usted hija de comparata. Que vamos si no vaya ya de cámara. Eastward. La cual se ya escribí, pero tanteando ahora. Ahora ni ven nada de usar inglés. O es a mí. Ya examina va el apóstol Pablo. No va y no sé cuál es vivo. Me están preguntando si yo uso esa aplicación pa. ¿O qué? Porque no sé en vivo. Si para yo verme la Biblia va no. No sé cuál es coti. A ver, acá me Biblia en día, en duda. Ahí la y oiga, fuera. Da, y computadora, no. Lo está añesa ya moramongo, antes que pillarle la upea la vaisilla pumia. No añade a los camperos, compañero, añade a los campesinos. Ya hashuina, haga todo ya zeta. No, ni nada, no, pastor Sergio, me hago, fuma muy me hago, aranducho, no, me hago de moñe, en de la computadora no ñese, no lleve. No sé, yo te aprendí, ya, me ATP. Riwasu llegó golpear cuña camela o carura mo llega y la ya pobla se teclas. Hasta hoy pa llega a veces. Ni na me pues ya topada no pues pese no ya ese y me hago y me hueve pero ya aprende algo. Lo importante es ya aprender. Bueno. 3:14 ya sabe eso ya responde a nota pase curipa no se tan de preguntas y haga responder tan de nota paiteina. Bueno, igual el apóstol Pablo cuaco Reina Valera vengo a mañana hoy diferencia de texto mi simia ya pero se sobreentiende pues la mave baja la oñesua o ora la iri me arrodillé y le oré al hijo Pepe Curila y tu uta, pero sí, tienen razón, tiene un agregado, pero no ya pues, no daña. Por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre. Cuando habla del Padre, ¿de quién está hablando? De Yahweh, ¿verdad? Pero Pepe va a aparecer de nuestro Señor Jesucristo, que en las otras versiones no hay. Pero se entiende pues allá. Con más razón todavía ape la peaco o añadí pejico versículo con Reina Valera, con más razón todavía añade y catuya es recuerda que la Yahshua anda hija Yahweh o que Jesús no es Jehová, porque el apóstol Pablo aquí ellos mismos en la Reina Valera afirman por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre Japeo Moishupe de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces doblar rodillas cogina el problema lo mitad la ya por ley preguntas allá si catupañan de solamente al padre o al hijo ahí porque la se jamó ley catujaya al hijo de ya adorar y parte en la Biblia ve la evidencia la inclusive ese tiene evidencia curila oye ora al hijo allá se revisar anda igual hijo vea Reina Valera vende mañana o vendeñe confundir la palabra Señor. Por ahí por un Señor la Reina Valera, pero ahí se refiere al Padre. Pero o sea, mañana la más original, inclusive Guaraní me mete parte a topaje y ñande yara,
Otro ñande yara, solamente que como dicho es la Jehová, güey, allá. Idioma guaraní, Pepe, hecho 1.24. Horas, güey. Pero en la demás Biblia, pues, cuando hoy purúo ve la Señor, ahora, desde que digo a ver, mamá, me voy a referir, pues, será que oye referir Yahshua o al Padre o al Hijo, porque el Señor es ella ya. Cuando especificáis, hoy purúo tiene título, güey. Hacia mi amaña sengo ina peabe nace mando algo latinoamericana, ve. Moti ora anina ti. Hecho, peabe la lomitan que te ya que sei na computadora na muy gila ne word nunca is word va emo. Añe estaba dice la inglés ve. Hecho 1 24. Uno esa pen, tú vas a más a la Sevilla y nada, y la belleza y en la computadora, venga, hágate allí que tenga su 24. Entonces oraron así, es la misma cosa de ellos, ¿verdad? Tú, Señor, conoce el corazón de todo, muéstranos a cuál de los dos has elegido. Te hago elegido a un arey y la Judá a veces. Matías ve o elegía no hay que ella. Figura Ever, ¿sí? Matías. Pero el tema y para la tema a ver ya más bajo la oración, entonces lo mitad y como que hay Señor ahí hay razón, ahí vos mirá ahí no le están orando a Yahshua. Yahshua ve la hora y o sea se sobreentiende o a ver ya. Mañana llegó 1.24. Entonces oraron así. Tú, Señor, conoce el corazón de todo. La forma que se están expresando es al Padre, lo hay. La forma la oye expresa la oración es para el Padre. Reina Valera la misma cosa de Hecho 1.24. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos. La forma, solamente la palabra Señor, la problema, güey. Acuérdate no traducir y justamente estas son traducciones católicas. Reina Valera, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina eran monjes católicos. Eso nadie lo va a discutir porque hay evidencia de eso. Entonces, jamás va a ver ya se catan de ella, de cojina. Entonces, los católicos, por ejemplo, lastimosamente, ellos tampoco no quieren pronunciar el nombre verdadero de Yahweh. Hoy cuál que no pronunciarse. Hay una carta, hay un documento, y ese yo lo repartí, un fragmento nomás allá. Para lo mitad por andu, el papel documento para completo y pucube, ¿sí? Hay petit documentos a enviar también, pues expresamente que fuera un documento donde dice expresamente que ellos no tienen que pronunciar el nombre, inclusive ahí dice Yahweh. En ese documento figura el YHWH y Yahweh. Pero no pronunciamos ahí. Entonces es difícil que la traducción de católica de topata como mencionando el nombre, el título de topa. Ellos le cambiaron, en vez de ponerle Yahweh, le pusieron ahí Señor. Como y Dios. Pero eso no es el nombre verdadero. Yahweh con las herallas. Entonces, pues, con la confusión y topete hacer. Pues cuando vos lees Hecho 1.24 y si tenés coiguasiro entendimiento, bueno, hay hasta bebé Yahshua Bellín de la hora, no, ese es el Padre. Ahora, veamos lo que dice las traducciones más originales. En este caso, la Yarecoa la de ayuda, Etama Ave es la versión Biblia israelita nazarena, la año de caballito de batalla, ¿no? Vamos a sacar de cuando la llave con la B, ¿va yo? His word, vamos. Bueno, había veces hay aplicaciones, se hace cajas y se no irija auto para esta región y dice, no pillarse de la campesinos, ando pillando
cuando se maneja como ayo y viene muy contento. 2:24, 1:24. Entonces oraron y dijeron, Peña Endumina, vea con traducción, será. Vea sí, tú Yahweh, que conoce el corazón de todo, muéstranos a cuál de estos dos has elegido. ¿Ves? Aunque ya fue inmediatamente a comparamos y pegar el grija, con algo. Porque la pealan de evidencia pues la de la Yahshua pe ora hay que entonces da allí Yahshua. Entonces Erucana hace otra evidencia porque pean da ahí. No. Y allí ya de coin nada más, ven y entonces ya se taina la, entonces si no hay evidencia que decir que nadie de los discípulos después de que Yahshua ojo la vaga más vendo y dirigir y supe en oración. Y acá le estaban orando al Padre. Entonces, ahora la segunda pregunta, doblar rodillas, ya esa no va a la vende argumenta y yo me ese y versículos ya. Pero Reina Valera, ¿ve? Reina Valera, inclusive Biblia latinoamericana más que tú ahí, o sea. Pero ¿por qué? Es el problema, ¿ve? Oro vía caseñan de que la Yahshua, el Padre, ahí, allá. Para ellos adorar a Yahshua y adorar al Padre es lo mismo, pero y entonces cuando hay una parte donde alguien se le honra a Yahshua como se le hacía oye honra a esa mi autoridad, pues esa cada PM ahí que y solamente ante el Padre que se podía doblar rodillas. Ante los reyes también se hacían, ante los patriarcas también se hacían. Entonces la doblar rodillas de Isai la catuestela adora a Supe. Para que haya adoración cuando se dobla la rodilla, tiene que haber una elevación de esa persona al grado de una divinidad, o sea, de la en Jesús oveja la adorado, en Jesús oveja es upino mo en monga cuaite iramo pene en donde peoía me es UPBTI eroviaite que es poderoso y te hija hina y no lleve Yahweh, entonces para adoración lleguen. Porque de un pivo a te más suben de corazón, bebé. Hemos más super tipo Yahweh y quiere lento más allá. O depende la eba y purúa, es palabra para eso, esa para dirigir la objeto, ve. Entonces vaya aclarada. Entonces, en Jesús es doblar rodillas, vamos a es señal de humillarse, señal de honrar, señal de sumisión, reconocer autoridad y honrar esa autoridad. Va y señala en Jesús en tiempo antiguo allá. De ahí se la oye adorar. Hasta hay que postrarse. Hoy hay evidencia lo mismo. También se postró. Se postró ante Yahshua. Y postrarse también es, la postrarse en hoy se metí actitud corporal. Se llama posición corporal la veis allá. Hoy en texto se atopaje y se arrodilló postrando, se arrodilló y se arrodilló postrándose. Va a decir ya entendió, pea. Entonces, es como que es la postrarse, o en esta posición, y que tú en Jesús, pues ahí se postrarse, y doblegarse, humillarse ante alguien, para irse la postrarse. Pero el que tú en Jesús, pues ahí se postrarse de ahí. Pero ya especifica la Biblia, se ha revisado para iteguris. Bueno, ese mo acá así, donde hay pucusia, anda y cuál, digamos, último ven, y se antes sacar, porque y poco te la puedo ver estudio allí ya pues ahora es la postrarse escuela a arrodillarse. Entonces allá por peisa ñande ya te dejan esa ñande por tetebe. Entonces pero mi actitud ya eso ya mi costumbre mi posicionamiento corporal delante de una persona oye practicar pues y por ahí donde pe ahí. Pero ella adora más, o sea, ella exalta más como el todopoderoso, omnipotente, soberano sobre toda la creación y creador de toda la existencia visible y invisible. Aunque ella puede ver en Jesús ante algo, usted haya adoración, más compañero. Usted ella es una ule, porque está prohibido. Increíble, o sea, analizar ya oye, permitía caer oye,
oye Jesús, o si no, oye no ante una autoridad en el Antiguo Testamento. Pero eso no era pecado. Pero en Jesús, en no, bebe ti imágenes donde bebe ya es una ule. Bebe ya, está prohibido. La peña me iba a me en cuenta, se voy a revisar para que la evidencia porque lo mitad pues por la tuma de hay por la veo jotas al otro lado y nada. Pero las rodillas y veo ya hacemos ahí unos cuantos preguntas hoy allá. Entonces, PTI o Ñesuo ve, o si no, oñe no ve PTI, persona roba queja, hoy puro ve palabra de grandísimo, glorioso, hey, machupejina upebe allá, tipo, ñande yaran de moi, entonces, pero, o adoramos a la persona, se le está idolatrando ya a la persona, y van a ir por ahí, entonces, en el antiguo, cuando ya puedo subir maumia allá. La peti más digo la era es si o uno de presidentes han de saludar su vieja en Jesús en donde algo no pago ya de costumbre pero por lo menos en Yacaitiro su ve un banda hay adoración a ver. Pero en el Antiguo Testamento, ustedes me dan evidencia, me están dando del Nuevo Testamento, yo le doy también evidencia de que no solamente antes Yahshua se arrodillaba la gente, porque eso era una costumbre, que ante una eminencia, ya es ya vetiore, cuati autoridad, ya es rey, emperador, lo que sea, entonces la gente se arrodillaba delante, o sea, se inclinaba. Ña kaitishue. Ya pues hay mi japonés, hermano japonés recuerda. Ña kaiti, o van a ir pecado. Pero ante una imagen no hay problema. O cuando vos haces esa cosa ante una persona y le elevas como un dios, ya hemos dicho entre comillas, algo divino, algo poderoso. Pero ya es una idolatría. Para que ya puña. Entonces cuando alguien está delante de una imagen y empieza a arrodillarse y a prenderle vela o hacerle su ofrenda a una imagen, ese ya es parte de la adoración ya. Es solamente eso es lo que están diciendo acá, eso no es, no es adoración, es veneración, no. Estás confundiendo las cosas. O sea, eso también no es adoración, es veneración, es ñezungo, es orango, sube, es urengo, sube cosas las de imagen, ve. Es matandingo, sube, ya pongo, sube la y fiesta. Pea tu, pejupija, pe, mongorre, sube, oye, ya puedo, sube música, oye, ya puedo, sube oración, eso no es veneración nomás, eso es adoración. Por diferencia, a lo mejor la vende término veo ahí la diferencia, pero la vende actitud ve la misma cosa allí, de Gopeyapo. Y lo que Yahweh prohíbe están haciendo. Bueno, ese era uno el que quería aclarar. A otro, de Catuini, no. En el Antiguo Testamento nadie los reyes paganos que mandaban a hacer esto, sí, pero eso era pecado. Y adorar es como Dios. Pero si vos vas a ver, un judío nunca se arrodilló ante un rey pagano y le adoraba como Dios. O manotan de ahí, en vez que la olla pupia. Cuando se trataba de adoración, no, ellos no hacían eso. Cuando alguien venía que era un rey y bueno, Jandeñe suban su pe como judío o como israelita, adoraban a su pe, no. Ellos preferían morir que hacer eso. Ya entendían ahí. Pero entre los israelitas y nada, ñande ya esa ahí que se fuera mismo o ñesum o si no tu no la hapicharo que la autoridad o que. Japan donde da y pecado. O pan dice que adorar su pe. Aparte con sea compararse PM la PMP y la Yahshua, claro, se arrodillaban ante Yahshua, ¿verdad? Pero no era para adorarle, porque la Reina Valera te coge y la para adorar. Pero bueno,
dice que va a adorar a su hijo. Bueno, adorar, más pues como ya supe en el estado, él le tiene que elevar como Elohim Yahweh, como como poderoso, soberano, poderoso, único, y más, me apoyan. Ni peteín, donde inocencia y sube mi palabra, más. La topa y no ni peteín discípulo la, ni aunque eope o honguare, ahora hango sube mi ángel le cuera y na, ni ponguare más, no eleváis beti palabra de exaltación como único Elohim a Yeshua. No. Entonces, pues, Reina Valera, pues ya lee, o sea, Biblia Católica ya lee y lo adoro, y lo adoro. Entonces, ese no es así, y tenía que decir, le rindieron homenaje y la original. Así hoy por rendir homenaje a Yahshua se puede, claro que sí, sí se le rinde homenaje a la autoridad. ¿Por qué no se le va a rendir homenaje al Rey de Reyes? A nuestro Salvador, a nuestro Mesías, al Hijo del Todopoderoso, Omnipotente y Glorioso Yahweh. Al Hijo, claro que sí. Pero no hay evidencia escritural, ni siquiera un mandamiento, ni en el cielo, en las visiones que tuvo el apóstol Juan, el que Apocalipsis. La vez llamó, ella adoraron al Hijo. Vayan de ella, papá, me estudio. Solamente que lo mitad no llega al chayo, pero entonces, vuelve yo con una pregunta. ¿Qué quiere decir adoración a que vea? Parece la nota. Astral o astros. Algo así, ¿no? Astral. Adoración astral. Bueno, algo curi se atopaquen de oño adorar la cuarajú, luna, estrella. Un día fuera. Astros. Tema, adoración de los astros. Había prohibido. De mañana, Éxodo 23:5, bellas y paitemo inde. Lo que pasa es que ese mandamiento lo mitad piensa que Calucama o ya por lo contrario. Pero ese mandamiento nunca, ¿cómo que va a pedir mandamiento o prohibían de elevar pedir imagen o pedir ser humano a la altura de Yahweh? Ahorita hay permitido. Nunca ahorita hay abolido, o sea. Eso que va a pelear potita. Entonces, lo mitad con la eliminar y a cambio de pero la escritura ve siempre hoy. De Catui no hay otro igual a Yahweh, ni Catui. Es omnipotente, omnisciente, todopoderoso, dador y creador de la vida. Para mi palabra, ya de ya vejina peti imagen, o ya peti persona, vengo ya pecar gravemente porque pago solamente o pertenece a Yahweh. Ya el problema. 23:5, claro. Anotado, Deuteronomio 11:16, prohibido es adorar imágenes de lo que hay arriba en el cielo y la entonces, y algunos para los que creen que los santos que murieron no están en el cielo, entonces ahí mismo otra vez está violando esa ley, aunque no están allí. Vaya ya puma la estudio ahí, la omanoa anda y por hija cielo, pero la omiorobia venguará la hija cielo ve la omanoa. Prohibido honrar a los muertos, elevar a los muertos, adorar a los muertos como algo divino. No se le puede hacer eso. Dai por y vete mandamiento ya vender tío manoa vender está bueno. Anga orecobeti poder, apea beco anga ya ñesuta, apea be ya lleureta la cosa moja y la Biblia vea. Ese no, ni siquiera una imagen de ninguna clase, de animal o de persona o de cosa o de árbol, lo que sea. Eso 23:5 y ya paiteo. Yo la pregunta de ahí, ¿qué opina usted acerca de la... ¿Cómo está? Ya paina lo mitad. Esa tal vez ni persona o mano puede vender declarata santo. Haupei oye mata indiana supe oye yureana supe cosa la bati o mano acueve siendo que no ni la cielo ve en hoy en el sepulcro allá uno hoy a otro hoy la orden ya de ella pues no pea mo es parte de la Biblia de la Yahweh ordena de la o mano acueve de ya adorar porque es una adoración a los muertos no es solamente veneración todo lo que se hace no es tremendo.
Inclusive da repetición de pero hoy tiene oración o más no acuerdo mana aunque pues hoy oh glorioso taja jore y ese tío más no acuerdo hay repetido pea pe padre nuestro peamos entonces tío más no acuerdo amo otro poñan de la Biblia venían de ella ponen allá en eso a la más no acuerdo no debe ya lloré sube cosas prohibidos. Pero Levítico capítulo, Pablo mitad de eso es ole, no, pero postima. Tremendo será. De evidencia el Nuevo Testamento, ponía la evidencia al revés, porque la traducción no iba a ir pa. No, pero el problema de esta vez no Antiguo Testamento, no, pero antiguo. Pero no hay por el Antiguo Testamento, pero también esa de eliminar más el Antiguo Testamento, andeñe, pero usted ya por cosa barbaridad en el Nuevo Testamento ni siquiera de iria. No interesa, no iría la de bueno, pues tío el Antiguo Testamento, pero la de violado el Nuevo Testamento y no vale yinde. ¿Vea cuál es el problema? No, eso de canonizar personas que murieron y declararles santos y empezar a pedirle cosas, eso es una doctrina humana. Ese está prohibido por Yahweh. No honrarás a los muertos. No, de esa manera. No consultarás a los muertos. Algunos no consultar a los muertos. Algunos gomas no más oye suyo vaya potas va ese guía mina la oma no acuerdo orahin. Oye suyo hijo mata en no bebé mira se me llama muy la Biblia. No, ese. Y cuando usan todos esos nombres, ese le pone todo majestuoso, glorioso, fulano, san, fea, san, amor, de bárbaro. Muy upea, paganismo puro será. Paganismo puro será. La polla discutía, apea o un de mi, no conocía a Yahweh, y once, oye, copiar su cuera, a lo mitad, o jore, inte, y ese. No, pea con los están, ya se voló que allí también. Ay, por no, vean, hay collita más la comentario. No está permitido eso. Era permitido postrarse ante una autoridad humana, sí. O delante de alguno que estaba en eminencia. Toda vez que sea para honrar su autoridad, demostrando respeto y sumisión. Génesis 48:12 metió. José, oye, su y tú eres condenado. Oye, no ya. A pues Paico se dice que Jacob, Yahweh. No. O sea, el hecho de que alguien se arrodilló ante Yahshua, eso quiere decir que Yahshua es Yahweh. No. Ese es un respeto nomás que estaban haciendo. Era un maestro de la palabra, era un santo, claro que sí. Hacía muchas señales y muchos reconocían que era el Mesías, el Rey de Reyes. Bueno, o sea, mira, honrarse con Jesús, pero cuando adoráis. Entonces, cuando José vio adorar y tú vio eso. Cuidado con eso. Edras 9:5, bárbaro, tremendo, se ha estudiado en Guaré. Impresionante. Y me postré de rodillas y Edras. Y extendí mi mano a Yahweh, mi Elohim. Pepe sí. Pues puede especificar. Me postré de rodillas. Para la texto me postré de rodillas. O sea que la postrarse y se metí actitud corporal delante de alguien. O depende más de conciencia, actitud. En Jesús no es adorar, no es pecado. Porque solamente a Yahweh se le adora. En este caso, Edra o Jesús, vaya señal de adoración, de rendición a Yahweh. Y tremendo es orar así. Será Yahweh para oración, sea. Impresionante será. Y lo que dice lo ahí en su oración es tremenda oración. Edra 9:5 en adelante. Toña arrepentija, y la cosa allá. Es un buen ejemplo te muestra de cómo orar también. En Jesús es un pin de poder bate. Apela al espíritu de guía en adoración informal. Incentive más amor por Yahweh y humillarse. Pues va tu ya y no me vivir ese compañero. Eres mi palabra preciosa, hermosa. Glorioso eres, majestuoso, quien como tú, asombroso, poderoso, incomparable, único dador de vida, soberano de toda la vida. Glorioso eres, Yahweh. Te amo con toda la fuerza de mi corazón. Eres tú el motivo de mi vivir. Humiesa oye, eres Allah, pida así.
Mira la adoración y no más está. Tremendo, mira los entusiastas. Pero esa palabra no se le puede decir a ninguna imagen. Las pintas. Una cosa es honrar a la mamá y otra cosa es honrar a una imagen. Va, esa está va, ese modo permitido, sí, a la madre está honrado, eso es bíblico, honrar padre y madre, pero vos no podés usar ese mandamiento, hereta se designa la honra tajala la imagen de la madre de Jesús, de Yeshua. ¿Y dónde te dice que vos podés honrar una imagen? Dame un versículo, ale, a esa C. Pero tú con la explicada allá. Que a las autoridades inclusive y a los padres se les honra. Pero a la imagen está prohibido. Darle ese y Esteban y la Éxodo 23 al 5. O sea, te está pendiente a un pea. Maena, ahora que aceptan el mandamiento me están poniendo que lo van a adorar. Oye, contra ese con los de mandamiento, no sé si sos amiga o amiga, pero ahora que me acuerdo, este honrar a padre y a madre se refiere a de tu biológico, ¿ve? De ir de a en botua petita angares a adorar a honrar su, ¿ve? Muy con para la Biblia. No, de ahí ya iba a ver. Refutado. Pues tiene que haber un versículo específico donde diga, bueno, tienen que hacer una imagen de piedra, de yeso, de barro, y ese va a ser la mamá de ustedes y ustedes le tienen que honrar, muy con upea. Es mañana, eso 23 al 5. Analiza por la ella, pues ahí nada, ella te verá. El quinto mandamiento no es para honrar a imágenes como madre o como padre, por favor. Por favor. Ella te la ves ahí, ¿no? Para yo referir de tu ajan de sí, o sea, de monga cuajaré, por lo menos no recuerdo. Es respetar, ajá, es ayudar, ajá, en la buena y en la mala, o manope, y ya, jaisan de, y ahí quiere. Pero, de ir de la tanga, qué bárbaro. Antes, va este cosa, antes ella no tengo tu sabeo, pero tanga y abandonarla de Silvio. Ya te pega, bebé. Bueno, el leproso, pero cuando leproso vio, cuando adorar a Yeshua, lastimosamente, hay como ahora, Marco 1:40, pero el leproso, do adorar y le imploró, oye, así, Haupei oñesun, ve y capturan. Se mopotigo se va a subir, pon después de palabra de adoración, no puede. La belleza más se pega versículo digo, a ver oñesun adorar Yahshua. No. No. Pero no sabía y ya el leproso no le estaba adorando a Yahshua. Él estaba honrando y reconociendo a la vez que Yahshua era una autoridad, orejoti poder. O del Padre, que solamente el Mesías, hijo de Elohim, podía hacer eso, sanarle de su lepra, caramba. Bárbaro será. Algo más ya puve tiempo, ¿verdad? No honra y no supetamos la honra, ¿verdad? No debe para él sabía que él estaba ante una realeza, será. Hoy ante un rey. Hoy da y Javier reina la Yeshua. Pero ni humilla. Que sabía que, oye, hijo del Todopoderoso, rey, tiene autoridad, un Mesías, ungido, enviado, a un rato de Jesús, pero no le adoró. Pues ya ve ejemplo, ve Génesis 58:12, entonces vio José va a adorar y tú a ver, y haría, oye, no a tu nada, el oñe Jesús. La otra pregunta era, no, el leproso no profirió palabra de elevación. No tienen que confundir las pinas, implorar. El canal a veces implorar. Oye, eso, rogar, oye, así sube la cosa allá. Por ejemplo, ¿cómo se oye eso? Vamos a ver, sí, si quiere. Es más, en allá posemos ahí eso. Vele, paro, güey.
Pero no, nada que ver la palabra de adoración. Ponerse de rodillas entonces es homenajear, demostrar humildad y respeto y hacer validar la autoridad de alguien. Hasta ahí nomás. ¿Por qué en Marcos 15:19? ¿Por qué en Marcos 15:19? ¿Por qué los soldados adoraron a Yeshua de burla entonces? Si no está permitido adorar. Bueno, acá la ya pues menos ya de burla ya. En Demanguere de burla. Y bueno, y la misma escritura se ha revisado, pero de mañana en versículo 18, ve. En mañana versículo 18 y que un de hueso de rey. Cuando Jesús en donde name, pero iba a adorar a Yeshua. Mi romano no le estaba adorando a Yeshua. Le estaba haciendo reverencia y, o sea, como rey. Oye, burlarse, bueno, tengo la rey, me respetaron Jesús en donde no le estaban adorando. Ningún pasaje dice ahí que él estaba adorando. Pues, pues tenían de hora, jugaste ahí la pregunta ahí. Voy otro. Lucas 5:8 ahí. Pedro se arrodilla delante de Yeshua. Pedro se arrodilla delante de Yeshua. ¿Por qué Pedro se arrodilla entonces delante de Yeshua? Pues vengo la escritura ahí porque oreco temor, oreco temor o entender la oye puno revelar la cosa oye puno o respetar la autoridad de Yeshua o paga eso pero oye revelar Yeshua Mesías. Algo se le reveló eso. Vuelvo a pensar que él le enseñó. Le mandó. Ahí vio Mateo 16:17 Yeshua por andú en guareja el directo responde. Jape Yeshua y Yeshua Michael pe la ceja y tú eres el hijo del Elohim viviente, tú eres el Mesías de la Itaíra. De la Padre, de la Taíra, de la Mesías. Yeshua tengo pero en 27 pero cuando revelar de esto o ni tu o sea carne ni sangre, o sea ser humano, sino mi Padre. O sea que él tenía ya esa revelación, pero no le adoró a Yeshua. Él le reverenció allí porque él sabía que él era el Mesías, que era una autoridad, que viene de parte del Padre. Igual que el leproso. A ver, otro, pues la añade hora José, y pues algunos ya ni tuve más ya, pues ya, a ver, otro. Otra evidencia ahí. Era la momento pela Yeshua por andú en guarecho que fuera más para era pepe hoy más do adorar la Yeshua verdad la por evidencia ahí. Hoy cuando poner que la adoración solo era para el Padre. Pero ya sabía eso. Porque Yeshua le había enseñado eso, porque hoy cuando Yeshua había presentado un Shatán Mateo capítulo 4, Yeshua mismo y escrito está, adorará a tu Elohim y a él solo le servirás. Deuteronomio cita su vaina, o sea, de por ahí otro, a él solo servirá, a él solo, y año su pete adorar. Entonces a épico vería o violata la ley, o ya te va a adorar su otra persona. Yeshua, entonces el mundo lo pañica. Otro, que hay un baera, hecho. Pedazo dice evidencia, mañana, Hechos 10:25-26, Pedro no permitir o rendir su homenaje a Cornelio. O Jesús en donde nave. Au pebe, un pape parte, raramente, ya mañana va, Reina Valera, y pute añan de audio, o sea, oigo, me pego JS. Para cuando yo fuero un poco beta ahí, pero pues ella puede ver. Hecho 10:25, Hechos 10:25. 10:25, por favor, venga acá. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a su pie adoró. Reina Valera. Ese pio Cornelio adorata a Pichaco y pero la original y mostrándose le rindió homenaje. Tremendo será.
Oye, contradecido a ver la Reina Valera porque primero de que la oñe suma que y Yeshua en donde me o adorar sube. Entonces la Abu Moiro postrándose ante él le rindió homenaje pues oñe contradecita, entonces Moisés le adoró. Entonces Pedro peca tú ya adorabio. Entonces hoy por la palabra adorar. Pero Pedro ¿qué hizo? No, la palabra no es adorar ahí. Ellos nomás le pusieron eso justificado, que solo Yeshua la permitía, güey, pero Pedro no permitía. No. En la sección original, ¿verdad? En la versión original, ¿verdad? Ya lee 10:25. Se echó a sus pies y le rindió homenaje. Y cuando Simón iba entrando, Cornelio le salió al encuentro, se echó a sus pies y le rindió homenaje. Nada. A Pedro se hizo, no, dice, aguante ahí, segunda ahí, no. Qué bárbaro. Va, digo, vean, no, ya en la vez, el señor ser humano de ahí, no, tranquilo, ni se dice homenaje, él no aceptó ni siquiera eso, a la mitad, hoy día un matailillo a la San Pedro. Qué bárbaro, o sea. Bueno, ya terminamos, a ver, te digo, imagina la gente. Antes que tú, ayer responde para la cuaco programa, pero en privado, ya listo. Pero y ya por lo siguiente, Génesis 33:3, Jacob se inclinó 7 veces antes de alcanzar a su hermano Esaú. Pero dijo adorar a su vecina. Génesis 33:7, José y su madre se postraron ante Esaú. Primera de Crónica 21:21, Ornán se postra ante el rey David, y esto no quiere decir que ellos estaban adorando a esta persona, sino que le estaba honrando. Primera de Reyes 1:16, Betsabé se arrodilla hasta el suelo ante el rey David. Segunda de Reyes 1:13, un capitán se arrodilla ante Elías. Entonces, Pepe ya está bien. Entonces ya ni me en cuenta ya que postrarse o arrodillarse ante una autoridad o ante Yeshua, eso no quería decir que ellos estaban adorando, sino que le estaba honrando. Bueno, o si no, pues algo adorar para que mi hombre pero me prohibido. Y ni me en cuenta lo mismo. A ver, yo me voy a porque yo no poco agua, porque y mejor. Y ellos dos fotos y estén próximamente. Edición número 120, que se acompañan en el programa cotidiano. ¿Va? Ya, natural, hermano, pero ya yo no basta, voy a